7:09 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar a la asambleísta Ana Mercedes Galarza del Movimiento Construye. Bienvenida a la revista de Opinión Democracia. Bueno, ¿qué está pasando con un tema que el Movimiento Construye? Con esto quiero empezar. Poner en escena algo que el país está sintiendo, está respaldando la tarea valiente de la fiscal general, y resulta que no hay eco en la asamblea, por lo menos para darle respaldo, no así para seguir con las tareas dentro de la agenda que tienen sectores como la mayoría. Hoy la Revolución Ciudadana direcciona la investigación sobre la narcopolítica y la justicia, es decir, algunos se van a investigar a los compañeros mismos a través de la Comisión de Fiscalización. ¿Por qué no se puede por lo menos poner en análisis el respaldo a la fiscal general? Buen día, Anita. Muy buenos días, Miguelito. Muchas gracias por la invitación a este espacio. Un saludo cariñoso para todos los radioescuchas de Democracia. Les saluda la abogada Ana Galarza, asambleísta por la provincia de Tungurahua. Soy parte de la bancada de Construye Lista 25, que seguimos el legado de Fernando Villavicencio. Como usted bien lo ha mencionado, en nuestra bancada, en la persona del asambleísta Paul Buestán, hemos presentado una solicitud de cambio del orden del día para que en la Asamblea Nacional se pueda debatir un respaldo para la doctora Diana Salazar por el caso de purga, que es distinto al de metástasis, es un caso diferente, por eso no se llama metástasis 2, se llama purga. Y para nosotros es importante que la doctora Diana Salazar con su equipo de trabajo pueda sentir que desde la Asamblea Nacional hay un respaldo, hay un apoyo, y que pueda seguir haciendo ese trabajo fantástico que lo ha venido haciendo durante el tiempo de su gestión. ¿Quiénes se oponen? ¿Quiénes no respaldan esto que quiere expresar o debe expresar la Asamblea Nacional de respaldo a la tarea que cumple la fiscal general? Bueno, en principio, y como siempre, es del correísmo, porque como sabemos, el correísmo tiene una agenda de impunidad, persecución y venganza en contra de la doctora Diana Salazar. De hecho, incluso presentaron una solicitud de juicio político que se encuentra en la Comisión de Fiscalización. También el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, encargó la presidencia de la Asamblea a la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, que es la asambleísta Viviana Veloz, que también se pertenece al correísmo. Y en los dos intentos que se han presentado para que la Asamblea Nacional pueda respaldar a la doctora Diana Salazar, ha sido tanto la presidencia encargada de la Asamblea la que no ha permitido que eso se dé, así también como la Secretaría de la Asamblea Nacional, invalidando firmas electrónicas. Las firmas electrónicas no nos dieron paso, imagínese, Miguel, diciendo que eran inválidos. Son las firmas que nos da el registro civil. Y esas fueron las que se plasmaron en el documento que se presentó para solicitar la moción de solicitud de cambio del orden del día, y sin embargo de ello, Secretaría de la Asamblea Nacional no dio paso. Se presentó un alcance con firmas físicas y dijeron que ese alcance ya se encontraba a destiempo. Pero nosotros sabemos que esos son puros pretextos, porque no quieren que en la Asamblea Nacional se debata el tema de purga, que purga incluye también a personajes relacionados a ciertas líneas políticas que en este momento se encuentran también en la Asamblea Nacional. Así que probablemente ese sea el motivo por el cual siempre pongan cualquier pretexto para no dar paso a la solicitud de cambio del orden del día para el debate y posterior votación de respaldo a la gestión de la doctora Diana Salazar y de su equipo de trabajo. ¿Y por qué no dan paso, no validan las firmas electrónicas que son válidas para otros trámites? Eso habría que preguntarle a la Secretaría de la Asamblea Nacional. Hay que entender que ellos también reciben órdenes, no es un tema personal que ellos no quieran que se apoye a la doctora Diana Salazar, sino que están bajo las órdenes y en este momento la Asamblea Nacional se encuentra presidida por un encargo de Henry Kronfle a Viviana Veloz, que es la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional. ¿Y el presidente de la Asamblea no se reintegró o volvió a encargar ayer? Está otra vez de viaje. ¿En dónde está Henry Kronfle? Está en Washington.
Bueno, pero hay tareas que necesita ventilar la Asamblea Nacional. Con estas consideraciones resulta muy difícil que se ponga en debate. Si no hay voluntad política, si le están persiguiendo a la fiscal, ¿cómo van a poner un tema de respaldo a la fiscal general? Lo que pasa es que tanto Construye desde un principio ha manifestado que apoya la gestión de la doctora Diana Salazar, pero ADN y el Partido Social Cristiano también públicamente han dicho que apoyan la gestión de la fiscal Diana Salazar. Entonces, si nosotros hacemos matemática simple, que con una suma nos da la suma de estas tres bancadas, habría los votos suficientes para respaldar a la doctora Diana Salazar. Lo que pasa es que ni siquiera la Asamblea permite que se llegue a debatir, porque siempre se tiene que debatir y después se pasa a votar. Ni siquiera se permite que se trate la solicitud de cambio del orden del día, ni siquiera llega al debate, mucho menos a la votación. Claro, esto impide que democráticamente se pueda ventilar. Y si hay los votos hay que aprobar, y si no hay los votos no se aprueba simplemente, asambleísta Galarza. Bueno, a mí me parece que puede ser un poco complicado específicamente por el caso Purga, porque hay que entender que en el caso Purga, una de las personas procesadas se perteneció a una de las bancadas legislativas de las cuales necesitamos los votos para poder apoyar a la doctora Diana Salazar. Me refiero al exlegislador Pablo Muentes, que fue asambleísta por el Partido Social Cristiano y ha sido uno de los dirigentes más fuertes del Partido Social Cristiano durante 20 años. Pero hay que ser coherente con el discurso de ellos. Ahora deslindan responsabilidad y dicen que es problema de él, que no estaba vinculado últimamente. Es decir, tratan de deslindar responsabilidades, pero en el momento de tratar el tema no dan los votos. No se ha llegado siquiera a votar, por ejemplo, en el caso de ayer no se llegó a votar. En un caso anterior que fue la semana pasada, Henry Kronfler nuevamente le encargó la presidencia de la Asamblea Nacional a Viviana Veloz. Viviana Veloz pidió que se constate quórum y la constatación de quórum duró 64 segundos. Si es que nosotros estábamos sentados frente a nuestra curul, tuvimos la oportunidad de poner nuestra huella dactilar, porque las curules solamente se activan con la huella dactilar. Pero si es que alguien estaba algo lejos de su curul hasta llegar a poner su huella dactilar, ya no pudo hacerlo. Entonces se constató quórum con muy muy pocos legisladores, con el mínimo, de hecho, para poder iniciar la sesión, y llamó a votación. Y cuando llamó a votación, igual solamente abrió el espacio de votación durante 60 segundos y cerró la votación. Todo lo hizo muy rápido para que no alcancen los votos para apoyar a la doctora Diana Salazar. Y dijimos, bueno, vamos a volver a presentar esta solicitud para respaldar no solamente a la doctora, sino a su equipo de trabajo. Y ahora ponen de pretexto que las firmas electrónicas son inválidas, que no sirven. Presentamos las físicas, no, que está a destiempo. Y si el día de mañana se presenta en una hoja de papel bond, dirán, no, lo que pasa es que el grosor es incorrecto. Cualquier cosa. Lo que pasa es que no quieren que se debata el tema de purga, que no es exactamente igual a metástasis. Aquí hay diferentes componentes. ¿Y por qué no le comprometen al presidente titular de la Asamblea Nacional, Henry Kronfler, para que cuando esté en el país, cuando venga al Ecuador, él se comprometa, por lo menos lo que usted ha dicho, a debatir el tema de respaldo a la fiscal general? Lo que pasa es que muy poco pasa el presidente Kronfler en la presidencia de la Asamblea Nacional. La presidencia de la Asamblea Nacional en su gran mayoría está encargada, así que por más que él se comprometa, si es que él no está en el ejercicio de sus funciones como presidente en el pleno de la Asamblea Nacional, en el hemiciclo de la Asamblea Nacional, y si quien se encuentra presidiendo en ese momento la Asamblea Nacional es la asambleísta Veloz, difícilmente va a dar paso a que se pueda concretar un apoyo a la fiscal general del Estado, que es justamente la figura que el correísmo está persiguiendo desde el comienzo de esta función legislativa. ¿No es impresentable el que la Revolución Ciudadana intente direccionar la investigación sobre la narcopolítica, la justicia, el caso Purga, a la Comisión de Fiscalización que el país sabe no solo que preside, sino que tiene 4 votos más?
¿Eso es presentable ante el Ecuador? O sea, investigándose algunos de entre ellos. Juez y parte, claro, son juez y parte. Y eso justamente le advertimos al presidente Daniel Noboa, que era una mala idea que pacte con una organización política que tiene a la mitad de sus líderes prófugos. Y sin embargo de ello, aún así decidió entregarle la Comisión de Fiscalización, la presidencia al correísmo. Sin embargo de ello, decidió entregarle la presidencia de la Comisión de Justicia y darle mayoría en la Comisión de Justicia al correísmo, una comisión permanente especializada que de hecho es la que trata las reformas del Código Orgánico Integral Penal. Le entregó esa comisión a una organización política que sabemos tiene intereses de lograr impunidad para ciertos personajes que se encuentran prófugos de la justicia o que se encuentran procesados por la justicia. Era una mala idea, sigue siendo una mala idea, y esperamos que esto sea una lección para el presidente, porque en el mejor de los casos, pobrecito, él no tenía idea que el correísmo iba a buscar impunidad. En el peor de los casos, él estaba consciente y aún así le entregó estas comisiones tan delicadas al correísmo. A propósito del tema, ¿no hay posibilidad de lograr una nueva mayoría legislativa en la Asamblea? Bueno, nosotros siempre hemos estado prestos para colaborar con las buenas decisiones que vengan por parte del Ejecutivo. Indistintamente de ser o no ser parte de una mayoría en la Asamblea Nacional, nosotros queremos que exista gobernabilidad en el país. Todas las cosas positivas siempre cuentan con nuestro apoyo, y las cosas que están direccionadas hacia una agenda de impunidad, no solamente que no cuentan con nuestro apoyo, sino que ha sido la bancada de Construye la que le ha comunicado al país los protervos de intereses que han tenido ciertas organizaciones políticas de buscar impunidad desde la Asamblea Nacional, como fue justamente el caso de dos de las reformas que se buscaban en el Código Orgánico Integral Penal. La primera, que buscaba que los asambleístas tengan acceso irrestricto y total a la información que se encuentra en los procesos de investigación en fiscalía, lo que ponía en riesgo justamente los procesos penales, porque conocemos que hay ciertas organizaciones político-delictivas que se dedican a ser campaneras de la mafia, del narcotráfico, del sicariato. Tenemos a un expresidente de la República que desde su cuenta de X se ha dedicado a ser campanero de los narcotraficantes. Por lo tanto, sería pésimo que se reforme el Código Orgánico Integral Penal para que los asambleístas tengan acceso a las indagaciones previas, porque al conocer que tal o cual narcotraficante está siendo investigado y al ser ellos financiados por el narcotráfico, lo que van a hacer es informarle al narcotraficante que les financia para que se fugue y no le dé la cara al país. Así que es una mala idea. Y la segunda reforma que pretendía el correísmo desde la Comisión de Justicia, que el gobierno le entregó para que presida y tenga mayoría, fue justamente el hecho de que se pueda incluir en el proceso de revisión informes de comités internacionales de derechos humanos para que se pueda librar de toda culpa a una persona procesada. Esto sí es un peligro, porque el día de mañana, alias Pirulito, el narcotraficante más peligroso del país, este es un personaje hipotético por si acaso, con todo el poder económico que tiene, conforma una comisión defensora de los derechos humanos. Esa comisión hace un informe diciendo que al señor Pirulito le han violado sus derechos humanos y que tiene que ser liberado inmediatamente, y en recurso de revisión eso le dan paso, y en última instancia, en un recurso extraordinario, le dan la razón al narcotraficante y sicario y termina liberado con la venia de la justicia por esa reforma al Código Orgánico Integral Penal. Entonces nosotros, como obviamente tenemos que leer antes de votar, nos dimos cuenta de estos dos temas muy preocupantes, le advertimos al país, y por eso es que no se pudo consumar este intento de impunidad que pretendía el correísmo desde la Asamblea Nacional a través de las reformas del Código Orgánico Integral Penal. Ahora explica y entiende el país, como hoy publica Diario Expreso en primera página, que la hoy detenida, la ex asesora en la Corte del Guayas, Mayra Salazar, prestó su colaboración a cercanos al Partido Social Cristiano y también a la Revolución Ciudadana. Ahora se explica por qué quieren investigar en la Comisión de Fiscalización, que tienen mayoría, y por qué se oponen a por lo menos debatir un acuerdo de respaldo a la fiscal general. No es que ahora se entiende, nosotros siempre hemos tenido claro por qué se unió en su momento el Partido Social Cristiano y el correísmo. Tienen algo en común: metástasis y purga. Claro.
Allí están los nombres, allí están las conexiones, allí están las denuncias, allí están las pruebas documentales, las pruebas testimoniales. Bien, seguiremos hablando de esto a la asambleísta Ana Galarza del Movimiento Construye. Muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia. Muchas gracias, mi estimado Miguel, por su invitación. Gracias también a los distinguidos radioescuchas que nos han estado acompañando durante este diálogo. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes. Estoy siempre a las órdenes. Un saludo cariñoso. Muy gentil. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:25 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos para hablar precisamente de la situación de seguridad en el país, la ejecución del Plan Fénix y los temas de inteligencia. Invitados, el coronel Mario Pazmiño, experto en inteligencia, exdirector de inteligencia de las Fuerzas Armadas, y el doctor Jean-Paul Pinto, experto en seguridad. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de Opinión